Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 89. Cuando estás lejos de casa, te das tu propia identidad. Capítulo 89. Cuando estás lejos de casa, te das tu propia identidad. Timbre. Notificación del sistema. Debido a que el anfitrión realizó a la fuerza la técnica de doma de bestias. Caricia amorosa sobre un rey marino gigante, el límite de habilidad se rompió bajo una presión extrema. La habilidad doma de bestias se ha actualizado de principiante a intermedio. Timbre. Notificación del sistema. Debido a que el anfitrión realizó a la fuerza la técnica de hipnosis. Destello hipnótico sobre un rey marino gigante, el límite se rompió en circunstancias extremas. La habilidad hipnosis se ha actualizado de principiante a intermedio. Las dos señales consecutivas que aparecieron en su mente hicieron que Ralph se paralizara por un momento. Habilidades, mejoradas. Al parecer, no todo era malo. A medida que descendía desde gran altitud, el paisaje sobre la superficie del mar se hacía cada vez más nítido. En efecto, eran buques de guerra. 3 en total. Cascos blancos, cubiertas impecables y mástiles altos ondeando las banderas de la gaviota de la armada. Las velas lucían números distintivos. 8. Rama 8 de la armada, rama 8, una de las ramas de la armada en el East Blue. En la obra original, la rama 8 sí aparecía, aparentemente relacionada con algún incidente, mientras recordaba, Ralph ajustó su condición física. Todavía tenía resistencia. Aunque el rey marino le había golpeado con la cola, su defensa de haki de armamento había neutralizado la mayor parte del impacto. Gracias a su fuerza física mejorada por la fuerza física innata, no había sufrido heridas graves. Un simple descanso sería suficiente para la recuperación. Pero ahora no era momento para descansar. Necesitaba un barco. Necesitaba información. Necesitaba saber dónde estaba y, lo que es más importante, cómo estaban Lucía y los demás. Jepo. Ajustó su dirección y se lanzó en picado hacia el buque de guerra central. Simultáneamente, sus pies comenzaron a moverse rítmicamente en el aire, controlando así la velocidad y el ángulo de su descenso. Finalmente, la velocidad de Ralph se redujo a su mínimo. Aterrizó suavemente sobre la cubierta del buque de guerra, casi como si estuviera caminando. No se oyó ningún sonido al aterrizar. Como si simplemente hubiera salido de la cabina en lugar de haber caído desde una gran altura. La cubierta quedó en silencio al instante. El tiempo pareció congelarse durante 3 segundos. Entonces, ataque enemigo. Alguien gritó primero. La cubierta se convirtió en un caos. Estos soldados de la armada estaban bastante bien entrenados. Aunque aterrorizados por esta entrada que parecía un descenso celestial, reaccionaron con rapidez. Se desenvainaron las espadas, se apuntaron las armas. En 2 segundos, Ralph se vio rodeado por más de 20 cañones de armas oscuras y una docena de relucientes espadas militares. ¿Quién eres? Un soldado de la armada, que parecía ser el jefe de escuadrón, exigió bruscamente. Diga su identidad. De lo contrario, le dispararemos a quemarropa. Ralph no respondió de inmediato. Su mirada recorrió a los soldados de la marina que lo rodeaban. Este nivel ni siquiera merecía su atención seria. Te estoy hablando a ti. El jefe de escuadrón, irritado por el silencio de Ralph, dio un paso al frente con la punta de su espada apuntando al pecho de Ralph. Si no hablas, sus palabras se interrumpieron bruscamente. Porque Ralph había desaparecido. Al instante siguiente, Ralph apareció ante un soldado de la marina a su izquierda. El soldado aún sostenía un fusil de chispa, con el dedo en el gatillo, pero todavía no lo había apretado. La palma de Ralph se apoyó suavemente contra el cañón del arma. Grieta. El cañón de acero forjado se doblaba como una ramita frágil bajo las manos desnudas. El soldado se quedó mirando en silencio, atónito. Sin dudarlo, la figura de Ralph volvió a desvanecerse, apareciendo junto a otro soldado. Esta vez, era una espada. El soldado empuñó su espada con ambas manos, listo para atacar, pero antes de que pudiera siquiera levantarla a la mitad, la mano de Ralph ya se había aferrado a la hoja. Sus dedos se apretaron. Grieta. La espada militar se partió en 2. El soldado se quedó mirando la mitad rota que tenía en la mano, con una expresión como si hubiera visto un fantasma. Ralph continuó moviéndose. Crujido. Quebrar. Romper. Los sonidos de metal rompiéndose resonaban uno tras otro. En apenas 10 segundos, todas las armas que portaban los más de 20 soldados de la marina que rodeaban a Ralph quedaron reducidas a chatarra.
Los cañones de las armas quedaron doblados, las hojas destrozadas, e incluso la pistola de chispa de un soldado quedó completamente aplastada, reducida a un amasijo de metal irreconocible. Un silencio sepulcral se apoderó de la cubierta. Todos los soldados de la marina permanecieron inmóviles, aferrados a sus armas rotas, con el rostro inexpresivo y los ojos desorbitados por el terror. Ni siquiera habían visto cómo lo había hecho Ralph. En un instante, sus armas estaban intactas. Al siguiente, habían desaparecido, seguidas del sonido de metal rompiéndose. ¿Ahora, podemos hablar con normalidad? Ralph preguntó fríamente. Con indiferencia, arrojó la última espada militar rota sobre la cubierta, donde cayó con un fuerte estruendo. No quiero matar a nadie, continuó Ralph, mientras su mirada recorría los rostros de cada soldado de la marina, pero eso depende de su cooperación. Los soldados de la marina intercambiaron miradas de inquietud. Unos segundos después, el jefe de escuadrón fue el primero en soltar la empuñadura rota de su espada. Estrépito. Uno a uno, los demás siguieron su ejemplo, desechando su chatarra. La forma en que miraban a Ralph había pasado de cautelosa a aterrorizada. Romper espadas militares a puño limpio, destrozar pistolas de chispa, esto era algo que ningún ser humano común podía hacer. ¿Acaso este joven era un monstruo? Bien, asintió Ralph. Entonces, primera pregunta. ¿Has oído alguna noticia sobre los piratas del sombrero de paja? Los soldados de la marina se quedaron paralizados por un instante. ¿Los piratas del sombrero de paja? ¿Esa tripulación pirata novata que últimamente está causando revuelo en el East Blue? El jefe de escuadrón dudó, pero respondió con sinceridad. Sí, la última noticia es que los sombrero de paja se dirigen a la Grand Line. El coronel Smoker, del cuartel general, ha solicitado permiso para perseguirlos, pero hasta ahora, no hay más noticias. Ralph reflexionó sobre esto. Tiene sentido. Aunque Lufia realmente hubiera retrasado su viaje a la Grand Line por su bien y siguiera activa en el East Blue, las noticias no se difundirían tan rápido. El problema ahora era que no podía ponerse en contacto con ellos. Segunda pregunta, Ralph reprimió su impaciencia y continuó, ¿qué hacen aquí 3 buques de guerra de la octava rama? Esta vez, los soldados de la marina intercambiaron miradas, pareciendo dudar. La expresión de Ralph se volvió más fría. Acompañamiento electrónico, un joven soldado, incapaz de soportar la presión, balbuceó. Escoltando a una niña llamada Apis, ¿Apis? Ralph repitió el nombre. Me sonaba familiar. ¿Necesitaban 3 buques de guerra para escoltar a una niña pequeña? ¿Qué, ella también podía leer los poneglyphs? Ralph se quejó interiormente, pero exteriormente se mantuvo tranquilo mientras seguía adelante. ¿Por qué la acompañas? Porque ella, el jefe de escuadrón tomó el mando, con la voz temblorosa. Ella sabe dónde se encuentra el Senenryu, Senenryu. Ralph lo recordó ahora. En la historia original, efectivamente existía un arco argumental de relleno exclusivo del anime en la saga East Blue sobre el Senenryu. Una niña llamada Apis se topó accidentalmente con la legendaria criatura, el Senenryu, y posteriormente fue perseguida por la marina. Los piratas del sombrero de paja la ayudaron y finalmente devolvieron el Senenryu a su tierra natal, la isla perdida. Los detalles específicos eran imprecisos, pero el esquema general era más o menos así. Y en este mundo, esta historia también había ocurrido claramente, y aún se estaba desarrollando. La mente de Ralph iba a toda velocidad. En ese momento, necesitaba un barco, necesitaba información, necesitaba esperar noticias de Lufia y los demás, o tal vez podría tomar la iniciativa de crear noticias, haciéndole saber a Lufia que estaba allí. En ese caso, la situación actual podría ser algo que él podría aprovechar. En su mente, un plan rápidamente tomó forma. Ralph respiró hondo, ajustó su expresión para parecer más pirata, enderezó la postura y recorrió con la mirada a los soldados de la marina que lo rodeaban, acobardados. Luego, con un tono deliberadamente elevado y algo arrogante, declaró. Muy bien. Ahora, permítanme presentarme formalmente. Hizo una pausa, asegurándose de que todas las miradas estuvieran puestas en él. Soy miembro de los piratas del sombrero de paja. Ralph originalmente tenía la intención de decir miembro, pero en el último momento lo cambió por un título más impactante. El vicecapitán. Me llamo Ralph. Cuando sales a la calle, creas tu propia identidad. Pero, inesperadamente, varios soldados de la armada primero se quedaron paralizados, luego abrieron los ojos de golpe y sus rostros se contrajeron en expresiones aún más aterrorizadas. El espadachín sin nombre, Ralph. El líder del escuadrón exclamó con incredulidad.
El Ralph que derrotó a Drácula Ojos de Halcón Miauk. Ralph. Interrogación de cierre. Por un momento, no pudo asimilarlo. ¿Espadachín sin nombre? ¿Hawkeyes ha sido derrotado? ¿Ojos de Halcón? Dios mío, ¿quién iba a pensar que tú, que sueles ser tan callado, podrías difundir rumores con tanta eficacia? Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 90. Un hombre entre hombres. Capítulo 90. Un hombre entre hombres. Exclamación de cierre. Ralph no esperaba que los rumores se extendieran tanto. Incluso la rama de la armada en East Blue lo sabía. Interiormente, a Ralph le resultaba a la vez divertido y exasperante, pero por fuera mantenía una expresión severa. Levantó una ceja y dijo con fingida profundidad: ¿Ah? ¿Has oído hablar de mí? Por supuesto. La voz del líder del escuadrón tembló. ¿Quién en el East Blue no ha oído hablar de ti? El espadachín que hizo que el mejor espadachín del mundo admitiera públicamente haber perdido un solo movimiento. ¿Cómo es que estás aquí? Ah. Ralph no respondió a esa pregunta. Se agachó y recogió de la cubierta una espada naval rota. Entonces, con un enérgico movimiento de su brazo, ruido sordo. La hoja rota se clavó profundamente en la dura cubierta de madera, hundiéndose varios centímetros. Esto fue una advertencia para la marina. Cualquiera que se atreviera a desafiarlo acabaría como esta cubierta. Ahora, tomo el mando de este buque de guerra. Ralph se dio la vuelta, recorriendo con la mirada a todos los soldados de la marina, incluida esa niña que sabe el paradero del dragón. Hizo una pausa y luego añadió: si no quieres morir, haz lo que te digo. Los soldados de la marina guardaron silencio, demasiado aterrorizados para hablar. Ralph continuó: ahora, cambiemos de rumbo. Destino. La ciudad natal de la niña, la isla del buque de guerra. Se dio la orden. Sin dudarlo un instante, los soldados de la armada entraron en acción. El timonel corrió al timón, los encargados de las velas se apresuraron a ajustarlas y el señalero se dio prisa en transmitir mensajes a los otros dos buques de guerra. Toda la cubierta se convirtió instantáneamente en un hervidero de actividad, pero todos movían con cautela, temerosos de hacer demasiado ruido para no enfadar a ese presagio de fatalidad. Ralph se quedó inmóvil, observándolo todo, aunque interiormente se sentía un poco tenso. Era la primera vez que secuestraba un buque de guerra. Aunque los dominó con su fuerza, y si entre esos soldados de la marina había algún imprudente, o alguien intentando hacer una jugada a escondidas. Ni se te ocurra cambiar el rumbo en secreto. Ralph se acercó al timonel, con voz tranquila pero con un tono de advertencia. Sé orientarme. Si me desvío aunque sea un grado, las manos del timonel temblaban de miedo, y asintió apresuradamente. Te doy mi palabra. No me atrevería. Luego, Ralph se dirigió a la puerta de la cocina. En el interior, el cocinero de la marina temblaba mientras preparaba la comida. Tráeme algo de comer. Ralph dijo. Ni se te ocurra envenenarlo. Sé cocinar. Si el sabor no está del todo bien, el cocinero casi deja caer la espátula. Tienes mi palabra. No me atrevería. Finalmente, Ralph recordó que un rey marino lo había golpeado con la cola tiempo atrás. Aunque no había resultado gravemente herido, era mejor que lo revisaran. Llévenme a la enfermería. Le dijo al soldado de la marina que lo guiaba. Ni se te ocurra manipular la medicina. Yo sé de medicina. Las piernas del soldado se debilitaron. Te tienes mi palabra. Ni siquiera el médico se atrevería. De camino a la enfermería, el soldado que iba de guía conducía con cuidado, lanzando miradas furtivas a Ralph. En sus ojos, el miedo fue dando paso gradualmente a otra emoción. Eso fue curiosidad. Y un toque de admiración. Finalmente, en la puerta de la enfermería, el soldado barbudo de la marina no pudo contenerse. Mientras Ralph inspeccionaba la medicina, reunió valor y preguntó en voz muy baja. «Ese señor Ralph, ¿puedo hacerle una pregunta?» Ralph cogió un frasco de medicina y lo olió. Hablar. Como un prodigio de la esgrima que logró hacer que el mejor espadachín del mundo, Ojo de Halcón, cediera un solo movimiento, el barbudo oficial de la marina escogió cuidadosamente sus palabras. Y siendo tan competente en navegación, cocina, medicina, un genio tan versátil, ¿por qué eligió convertirse en pirata? Mientras hablaba, parecía sumergirse en una agradable fantasía. Si te unieras a la marina, con tu fuerza y talento, tendrías garantizado al menos el rango de oficial. En el futuro, incluso podrías llegar a ser almirante. Hay que reconocer que el futuro que describía el marino era bastante convincente. Rango militar, estatus, poder, sonaba tentador.
Ralph dejó la botella, apoyándose en el botiquín, con una leve sonrisa en los labios. Únete a la marina o conviértete en pirata, dijo en voz baja, su mirada parecía atravesar las paredes del barco hacia algún lugar distante, me da igual. Hizo una pausa, y en su mente apareció un rostro despreocupado y sonriente que llevaba un sombrero de paja. Principalmente, la persona que me gusta es un pirata. Ralph rió, con una sonrisa teñida de resignación y ternura. ¿Qué más podía hacer? Simplemente tenía que convertirme en pirata con ellos. El marinero barbudo se quedó atónito. Se quedó mirando fijamente a Ralph, a ese monstruo que podía romper espadas militares con las manos desnudas, aplastar cañones de armas y secuestrar 3 buques de guerra, que ahora lucía una expresión que era, casi de adoración. Por amor. El genio espadachín que hizo que Ojo de Halcón admitiera la derrota, el desconocido Ralph, se convirtió en pirata, por amor. Eso es, demasiado romántico. En un instante, la mente del marinero barbudo comenzó a imaginar sin control. Guapo, increíblemente fuerte, un maestro en todo, ¿qué clase de belleza incomparable debe poseer la mujer a la que persigue un hombre entre hombres como él? ¿Una princesa de belleza deslumbrante? ¿Una pirata formidable? ¿O descendiente de alguna raza misteriosa? Ralph observó la expresión del marinero barbudo, como si estuviera componiendo mentalmente una novela romántica de 1.000.000 de palabras. Extendió la mano y le dio una palmada en el hombro al otro hombre. Golpe. El marinero barbudo dio un respingo, sobresaltado y sacado de su ensimismamiento. No olvides correr la voz por mí, dijo Ralph con tono serio. Pero el marinero barbudo malinterpretó lo que Ralph quería decir y rápidamente negó con la cabeza. Puedes contar conmigo. No me atreveré a decir tonterías fuera de, Ralph lo interrumpió, eso es exactamente lo que quiero. Necesito que lo difundas por mí. ¿Eh? Si eres un pirata sin recompensa, ¿qué diferencia hay entre tú y un pescado salado? Ralph dijo muy seriamente. Atacar y secuestrar buques de guerra, apoderarse del objetivo escoltado por la armada. Debes informar de cada detalle a tus superiores para que vengan a arrestarme. Se inclinó más cerca, bajando la voz con un tono amenazante. No querrás que mate a algunas personas para demostrar que soy realmente cruel, ¿verdad? El marinero barbudo rompió a sudar frío. No. Sé exactamente qué hacer. Bien. Ralph se enderezó, asintiendo con satisfacción. Unas horas después. La costa de la isla Warship apareció en el horizonte. Los 3 buques de guerra atracaron lentamente. Ralph estaba de pie en la cubierta, acompañado por una niña pequeña de unos 7 u 8 años, con ojos grandes y que llevaba un vestido peculiar. La niña miraba a Ralph con timidez, con los ojos llenos de miedo y vigilancia. Ella era Apis. Ralph la miró sin decir palabra, la levantó en brazos y saltó del buque de guerra. En el instante en que sus pies tocaron la playa de arena, se giró para mirar los 3 buques de guerra que aún permanecían anclados en alta mar. Piérdase. Ralph hizo un gesto con la mano. Díganles a sus superiores que me he llevado a la chica. Si la quieren de vuelta, que vengan a buscarme ellos mismos. Los soldados de la armada a bordo de los buques de guerra actuaron como si les hubieran concedido una amnistía. Los 3 navíos dieron media vuelta apresuradamente y se alejaron a toda velocidad de la isla de los buques de guerra, como si los Sea King los persiguieran. Ralph los vio encogerse hasta convertirse en 3 puntos negros en el horizonte antes de desaparecer por completo. Solo entonces se giró para mirar a la niña que estaba a su lado. Apis también lo estaba mirando. La joven tenía ojos grandes con largas pestañas que ahora temblaban ligeramente de miedo. Habla, dijo Ralph, con la voz desprovista de emoción. ¿Dónde está el Senenryu? El cuerpo de Apis se estremeció violentamente. Se mordió el labio, mientras un brillo obstinado surgía en sus ojos. Así que tú también eres otra mala persona después del Senenryu. Dijo en voz alta, con voz temblorosa pero firme. Prefiero morir antes que decírtelo. Jamás. Ralph arqueó una ceja. Entonces, sonrió. Era esa sonrisa cruel, un tanto perversa y malvada. ¿Sabes por qué te traje de vuelta a tu ciudad natal? Ralph se agachó, mirándose a los ojos con los de Apis. Apis retrocedió instintivamente medio paso. La sonrisa de Ralph se acentuó. Porque ahora que estamos en tu ciudad natal, dijo lentamente. Puedo usar a tu familia para amenazarte. Comentario. 8 comentarios. Votar. Capítulo 91. Yo, medio rey pirata. Capítulo 91. Yo, medio rey pirata. Amenazada por Ralph con hacer daño a sus seres queridos, Apis palideció al instante.
Tras el miedo inicial, lo que surgió en el corazón de la niña no fue la sumisión, sino otra emoción. La rebeldía. Esta niña, que no aparentaba tener más de 7 u 8 años, poseía una terquedad muy superior a su edad. No quería que los aldeanos salieran heridos y se negaba rotundamente a revelar el paradero de Senenryu. Así pues, mientras Ralph la arrastraba hacia el pueblo, Apis empleó todos los métodos que se le ocurrieron. Comenzó con ataques físicos. Toma esto. Recogió del suelo una piedra del tamaño de un puño y la arrojó con todas sus fuerzas a la nuca de Ralph. Ralph ni siquiera se dio la vuelta, simplemente inclinó ligeramente la cabeza. La piedra rozó su oreja, golpeó con un ruido sordo contra el tronco de un árbol que tenía delante y rebotó, casi golpeando a la propia Apis. ¡Maldita sea! Entonces Apis agarró una rama gruesa del borde del camino, la sujetó con ambas manos como si fuera una espada y la blandió contra las piernas de Ralph. Esta vez, Ralph ni siquiera se molestó en esquivar. La rama le golpeó la espinilla de lleno, y entonces, grieta. Se rompió. Apis miró fijamente la rama rota que tenía en la mano, y luego la pierna de Ralph, donde ni siquiera sus pantalones estaban rotos. Apretando los dientes, arrojó la rama rota a un lado y se escabulló entre los arbustos que bordeaban el camino. Ralph arqueó una ceja, pero no lo persiguió, simplemente se quedó donde estaba. Unos segundos después, se oyeron crujidos entre los arbustos, acompañados de los suaves shhh de Apis. Ella intentaba atraer a las bestias salvajes para que atacaran a Ralph. Una persona común y corriente se habría sentido intimidada por la ferocidad de la niña o asustada por las bestias. Pero Ralph no era una persona común y corriente. Apoyado contra el tronco de un árbol, observaba los arbustos con una mezcla de ocio y diversión. Medio minuto después, un jabalí tan alto como una persona salió corriendo, atraído por Apis con frutos silvestres. Jadeando con dificultad, con sus colmillos brillando fríamente, el jabalí fijó sus ojos carmesí directamente en Ralph. Ve a por él. Apis se escondió detrás de un árbol, animando en silencio al jabalí. El jabalí raspó sus pezuñas traseras contra el suelo y luego cargó contra Ralph como un pequeño tanque. Ralph suspiró. Cuando el jabalí estaba a 3 metros de distancia, formó una cuchilla con la mano e hizo un movimiento ligero y cortante. La sangre salpicó y el jabalí se desplomó al suelo. Apis se quedó mirando, estupefacto. Ralph le hizo una seña. ¿Todavía quieres jugar? Apis, dando un pisotón con frustración, se dio la vuelta y siguió caminando hacia adelante. Durante los siguientes minutos, intentó cavar una trampa, pero acabó cayendo ella misma en ella. Intentó hacer tropezar a Ralph con lianas, pero acabó enredándose los pies ella misma. Incluso consideró usar setas venenosas como cebo, pero no tenía ni idea de qué setas eran tóxicas y estuvo a punto de meterse en la boca la más colorida antes de que Ralph la apartara rápidamente de un manotazo. Este espíritu de negarse a ceder ante las amenazas, de persistir y nunca rendirse, le recordó a Ralph a alguien. Igual que Lucía. Al ver a Apis salir de otra trampa que ella misma había cavado, con la cara cubierta de tierra pero aún furiosa, Ralph pensó para sí mismo. Incluso la forma en que arruina sus planes se parece mucho a Lucía. Desafortunadamente, el enfoque de Lucía funcionó e incluso se convertiría en la reina pirata en el futuro porque no solo era una optimista por naturaleza, sino también la reina pirata predestinada, la poseedora de la fruta Nika, la diosa del sol y cualquier otra persona que actuara como Lucía quedaría en ridículo. Incluso una niña pequeña como Apis, que parecía adorablemente ingenua, era alguien a quien Ralph no podía llegar a querer en absoluto. Justo cuando pensaba esto, una gaviota descendió del cielo. Dio 2 vueltas sobre sus cabezas antes de lanzarse en picado y aterrizar con firmeza sobre el hombro de Apis. Cucú cucú cucú. La gaviota dejó escapar graznidos claros, inclinando la cabeza de un lado a otro como si quisiera transmitir algo importante. Apis escuchaba atentamente, sus expresiones faciales cambiando al ritmo de los graznidos de las gaviotas. Primero, se relajó, dejando ver una sonrisa feliz. Entonces frunció el ceño, con los ojos llenos de preocupación. Finalmente, apretó los labios, y sus pequeñas manos se cerraron inconscientemente en puños. Al ver esto, la comisura de los labios de Ralph se curvó ligeramente. Él lo recordaba. Apis era usuaria de la Iso no Mi. Esta habilidad le permitía comprender el lenguaje de los animales y comunicarse con ellos. Ella siempre había utilizado este poder para recopilar información de diversos animales, incluyendo sus comunicaciones con el Senenryu. Esa gaviota de hace un momento seguramente le estaba contando sobre el estado de Ryu.
Por ejemplo, Ryu no había sido descubierto por otros, lo que alegraba a Apis. Pero los síntomas de demencia senil de Ryu habían empeorado, hasta el punto de que no comía, lo cual la preocupaba. Lo que Apis no sabía era, Ralph también podía entenderlo. No del todo, no como Apis, que podía comprender claramente el significado de cada sílaba. Pero gracias a la combinación de su habilidad para domesticar bestias y su haki de observación, podía percibir fragmentos de información vaga y fragmentada a partir de los gritos, movimientos o auras de los animales. Igual que cuando podía escuchar el pensamiento del rey del mar de querer apartarlo de un manotazo allá en el cinturón de la calma. Y ahora, también podía escuchar la información que transmitía aquella gaviota. Aunque incompletos, intermitentes y dispersos. Fue suficiente. Combinado con el conocimiento original de Ralph de que el escondite de Ryu en la historia estaba más o menos en una cueva en algún lugar de la isla del buque de guerra. Ahora, con la información más específica proporcionada por la gaviota, pudo determinar con bastante precisión la ubicación de esa cueva. A Ralph le pareció algo gracioso. Se había estado preguntando cómo actuaría al llegar al pueblo. Amenazando a los parientes de Apis, intimidándola para que revelara el paradero de Ryu. Inesperadamente, lo obtuvo sin ningún esfuerzo. Además, esta capacidad de oír las voces de los animales, si se desarrollaba aún más, tenía un gran potencial. Según la leyenda, el rey pirata Roger podía escuchar las voces de todas las cosas. Esa habilidad o bien provenía de que comiera la misma Iso Nomi que Apis, o bien era la manifestación de que Roger había desarrollado su haki de observación al extremo. Oír todas las cosas, comprender todas las cosas, resonar con todas las cosas. Y ahora, gracias a la combinación de su habilidad para domesticar bestias y su haki de observación, Ralph había logrado escuchar las voces de los animales. Ser capaz de oír las voces de los animales, al menos la mitad del talento del rey pirata. ¿Podría considerarse esto, un paso más cerca del objetivo de convertirse en el hombre digno del rey pirata? La comisura de los labios de Ralph se curvó inconscientemente. En ese preciso instante, la conversación entre Apis y la gaviota llegó a su fin. La gaviota batió sus alas y se fue volando. Apis se quedó inmóvil, con el rostro lleno de preocupación. Giró la cabeza y notó que Ralph la observaba. Rápidamente recompuso su expresión, adoptando de nuevo un semblante severo, fingiendo ser absolutamente inflexible. Los dos continuaron caminando hacia adelante. Unos minutos más tarde, el contorno del pueblo apareció en el borde de su visión. Apis disminuyó el paso. Se mordió el labio, mientras sus ojos iban alternativamente al pueblo y a Ralph. Ella estaba dudando. ¿Debería pedir ayuda a gritos y movilizar a los aldeanos contra este villano? Pero, ¿podrían realmente derrotarlo? Él era el gran pirata que había secuestrado 3 buques de guerra. Imágenes de aldeanos tendidos en charcos de sangre pasaron fugazmente por la mente de Apis. Su cuerpo tembló ligeramente. Pero justo en ese momento, notó que Ralph cambiaba de dirección. En lugar de seguir hacia el pueblo, giró por un pequeño sendero de montaña. ¿Eh? Apis se quedó paralizado y, por instinto, gritó alarmado. ¿Por qué vas a las montañas? Ryu no está en las montañas. En el mismo instante en que pronunció esas palabras, se arrepintió. Era tan obvio como proclamar yo no robé el dinero. Ralph se detuvo y se giró, mirándola con una sonrisa divertida. El rostro de Apis se puso rojo brillante. Frustrada y enfadada, se sentía como una tonta por haber revelado el secreto tan fácilmente. La rabia nubló su juicio. De repente, se abalanzó hacia adelante y mordió la mano de Ralph. Ralph. ¡Ay! ¡Ay! Podría haber activado instantáneamente el haki de armamento para defenderse. Si no lo hubiera hecho, Apis probablemente se habría roto varios dientes. Pero no lo hizo. Para empezar, su cuerpo mejorado poseía una resistencia muscular y cutánea mucho mayor que la de la gente común, por lo que la mordedura no le dolió mucho. Y por otro lado, miró a Apis. La niña tenía los ojos fuertemente cerrados, mordiendo con tanta fuerza que tenía toda la cara arrugada. De alguna manera, era un poco lindo. Ralph suspiró para sus adentros. Entonces, comenzó su actuación. ¡Ah! Dejó escapar un grito de dolor exagerado, sacudiéndose a Apis con fuerza. Sosteniendo su mano, sopló con fuerza sobre la mordedura, con expresión de dolor mientras golpeaba el suelo con el pie. Apis retrocedió 2 pasos tras el temblor. Tras recuperar el equilibrio, se quedó mirando la expresión de angustia de Ralph, momentáneamente atónita antes de que una mirada triunfal se dibujara en su rostro. HMPH. Ella levantó su pequeña barbilla, ya verás lo que pasa.
Te lo digo, jamás dejaré que captures a Ryu. Dicho esto, se dio la vuelta y echó a correr, adentrándose en el denso bosque como un ciervo asustado, desapareciendo de la vista en un abrir y cerrar de ojos. Ralph se quedó inmóvil, observando la dirección en la que ella había desaparecido. Unos segundos después, el dolor desapareció de su rostro. En su lugar, apareció una sonrisa astuta. Si alguien engañara a Lucía de esta manera, Ralph murmuró para sí mismo. Sin duda me enfadaría. Observó las marcas de dientes casi desvanecidas en el dorso de su mano. Pero usar este truco con un niño, se rió entre dientes y dijo. En realidad es bastante divertido. Empezó a caminar, adentrándose sin prisa en el denso bosque, en la dirección en la que Apis había huido. Perfecto. Ralph habló con una voz que solo él podía oír. Al principio, solo conocía la zona general. Pero ahora, tengo un guía. Apis definitivamente iría con Ryu. Ya sea para comprobar la seguridad de Ryu o para intentar reubicarlo. Siguiéndola, podría encontrar esa cueva. Plan cumplido. Mientras Ralph molestaba a Apis en las montañas de la isla del buque de guerra, en alta mar, las noticias sobre él se extendían a una velocidad asombrosa. Comentario. 13 comentarios. Votar. Capítulo 92. Capítulo 92. En el East Blue, solo puede haber un Ralph. Capítulo 92. En el East Blue, solo puede haber un Ralph. La hazaña de Ralph de secuestrar 3 buques de guerra de la Armada se extendió rápidamente por todo el sistema naval del East Blue, gracias a la entusiasta promoción del soldado barbudo de la Armada que lo admiraba. Además, para cumplir el deseo de fama del señor Ralph, ese soldado incluso pasó por alto a su superior directo, el comandante de la 8 División, Nelson Royal, y envió un informe detallado directamente al cuartel general de la Armada. El informe describía vívidamente todo el proceso de cómo Ralph descendió del cielo, blandió armas con sus propias manos, amenazó al personal de la Armada, secuestró los buques de guerra y se llevó a la importante figura de Apis. La escritura era tan vívida y rica en detalles que casi parecía una novela de aventuras. Así pues, al día siguiente se publicó el cartel de búsqueda y captura de Ralph. La eficiencia de la sede central era asombrosamente alta. La fotografía utilizada en el cartel era un perfil lateral de Ralph, posado deliberadamente a 45 grados sobre la cubierta del buque de guerra. Se veía bastante guapo. Incluso resultaba un tanto excesivamente artístico. Parecía menos un cartel de Se Busca y más la portada de una revista de moda. También se reveló su información básica. Nombre. Ralph. Afiliación. Piratas del sombrero de paja, vicecapitán. Crímenes. Ataque a la Armada, secuestro de buques de guerra, rapto de una figura importante, amenazas a civiles. Recompensa. 15 millones de vallas. Observaciones. Extremadamente peligroso, se recomienda su manipulación por unidades de nivel de sucursal o superior. 15 millones. En el East Blue, esta cantidad ya calificaba como nivel de gran pirata. Después de todo, el East Blue era conocido como el mar más débil, donde los piratas con recompensas superiores a 10 millones eran escasos y difíciles de encontrar. Cuando el cuartel general de la Armada asignó esta cifra, tuvo en cuenta múltiples factores. En primer lugar, no se creyeron del todo el rumor sobre derrotar a Ukeye. Drácula Ojos de Halcón Miauk, el mejor espadachín del mundo, perdiendo contra un joven desconocido del East Blue. Y admitiendo públicamente que perdió un movimiento. Sonaba como un rumor inventado para generar expectación. En cuanto a la leyenda del Senenryu, eso era aún más absurdo. ¿Un elixir de la inmortalidad? ¿Huesos de dragón que permitieran vivir 1000 años? Si tal cosa existiera de verdad, el gobierno mundial se habría apoderado de ella hace mucho tiempo. ¿Seguiría existiendo hoy en día? Por lo tanto, esta recompensa de 15 millones de berries se basaba principalmente en el secuestro de 3 buques de guerra. Aún así, durante el proceso de aprobación en el cuartel general de la Armada, algunos altos mandos plantearon objeciones. El secuestro no es lo mismo que la destrucción. Esto demuestra que no tenía intención de destruir los buques de guerra en sí. Solo necesitaba los barcos o los rehenes. Este nivel de amenaza no refleja el peligro fundamental que representa como pirata para el gobierno mundial y su gente. Además, ¿acaso los buques de guerra del East Blue pueden considerarse buques de guerra? ¿No son simplemente pequeños veleros? El desdén en su tono era inconfundible. En resumen, el cuartel general de la Marina menospreciaba a Ralph. Pero había alguien que lo odiaba con toda su alma. Octava rama de la Armada, oficina del comandante. Bastardo. Un rugido furioso casi hizo volar el techo.
El comandante Nelson Royal, un hombre corpulento de mediana edad que vestía un uniforme ornamentado y lucía un pequeño bigote, golpeó el cartel de búsqueda que tenía en la mano contra el escritorio. El escritorio crujió bajo la presión. ¿Quién te dijo que informaras de esto a la sede central? Nelson fulminó con la mirada a su tembloroso ayudante, escupiéndole por toda la cara. Ahora el asunto del Senenryu será de dominio público. Si el cuartel general envía investigadores, o incluso si los Cyberpols se involucran, ¿qué nos quedará? El ayudante mantuvo la cabeza baja, sin atreverse a hablar. Inútiles. Todos ustedes, inútiles. Nelson caminaba de un lado a otro en su oficina. Después de encontrar finalmente a esa niña que sabe el paradero de Senenryu, justo cuando estábamos a punto de obtener la información, fuimos interceptados por un pirata cualquiera. La grasa de su rostro temblaba de ira. Ese bastardo se llama Ralph. Un pirata asqueroso. ¿Cómo se atreve a llamarse Ralph? ¿Cómo se atreve a llamarse Ralph? De repente, se detuvo y miró hacia un hombre que había estado de pie en silencio en un rincón de la oficina. El hombre era alto y delgado, vestía un uniforme de color claro y llevaba unas gafas protectoras. Lo más llamativo era su peinado, que se asemejaba a un cuerno curvado. Eric. La voz de Nelson se tornó sombría. Solo puedo confiar en ti. El hombre llamado Eric alzó la cabeza, con los ojos brillando fríamente tras las gafas. Mata a ese pirata entrometido y averigua el paradero de Senenryu. Nelson exclamó con saña. El hueso de dragón, lo necesito. Si logro preparar el elixir de la inmortalidad, podré recuperar mi juventud, incluso obtener la vida eterna. Para entonces, olvídese de ser un almirante de rama, incluso del puesto de almirante de la armada, sus ojos reflejaban codicia y locura. Eric permaneció en silencio durante unos segundos y luego asintió. Comprendido. Nelson sonrió con satisfacción. Se giró y ordenó a su ayudante. Transmitan mi orden. Todos los buques de guerra de la octava rama, movilícense inmediatamente. Rodeen la isla de los buques de guerra. Bloqueen todas las rutas marítimas. Ni una sola gaviota podrá salir volando. Ese sí, señor. El ayudante salió corriendo para transmitir la orden. Nelson observó cómo los buques de guerra comenzaban a moverse en el puerto, y una mueca siniestra se dibujó en la comisura de sus labios. Ralph, ¿es él? Murmuró para sí mismo. Te atreves a arruinar mis planes, te haré entender que, en el East Blue, solo puede haber un Ralph. Y ese soy yo, el almirante de la Armada Nelson Royal. Mientras tanto, en cierta zona marítima cerca de Reverse Mountain. En la cubierta del Going Merry, Nami soltó un jadeo repentino. Ven a ver esto. Sostenía en sus manos un periódico recién comprado, con la mirada fija en una página, el rostro lleno de sorpresa y griega. Alegría. Zoro, Sanji, Usopp y Luffy se reunieron alrededor. Nami extendió el periódico sobre la cubierta. Todos bajaron la mirada. Entonces, todos se quedaron paralizados. En una página del periódico había una fotografía enorme. La persona de la foto les resultaba demasiado familiar. Cabello negro, ojos negros, una expresión tranquila pero algo indiferente, las comisuras de los labios ligeramente curvadas hacia arriba como si se burlara del mundo entero. Ralph. Debajo de la foto había un titular llamativo. Ralph, el pirata estrella en ascenso, espadachín sin nombre, secuestra 3 buques de guerra. Recompensa. 15 millones de berry. Un breve silencio. Entonces, lo sabía. Zoro fue el primero en hablar, con una sonrisa que se extendía por su rostro. Sabía que ese tipo no moriría tan fácilmente. Sanji encendió un cigarrillo. Para asegurarnos de que pudiéramos encontrarlo, dijo con una sonrisa. No dudó en secuestrar buques de guerra y en entrar en la lista de los más buscados, estoy un poco impresionado. Los ojos de Usopp se abrieron de par en par, su dedo temblaba mientras señalaba la columna de recompensas. 15 millones de berry. Como era de esperar de Ralph, es increíble. Aunque mi recompensa no será peor que la tuya cuando salga. Luffy no habló. Extendió la mano y acarició suavemente la foto de Ralph en el periódico. Entonces, levantó la cabeza. Bajo el sombrero de paja, su rostro se iluminó con una sonrisa más brillante que el sol. Jeje. Luffy dijo riendo. Ralph, de verdad lo lograste. Se puso de pie, se puso las manos en las caderas, infló el pecho y su voz rebosaba orgullo. Aunque todavía estás un poco por detrás de mí, después de todo, yo valgo 30 millones. Pero tú también eres un pirata famoso ahora. Se giró, miró hacia la proa del barco y luego alzó la mano derecha, señalando en cierta dirección.
Entonces, la voz de Lucía era clara y firme: cambio de rumbo. Destino, isla de los buques de guerra. Vamos a buscar a nuestro compañero. Su sonrisa resplandecía intensamente bajo la luz del sol. Entonces, adelante hacia la Grand Line. ¡Wow! Un coro de vítores estalló en todo el barco. El Going Merry trazó un elegante arco sobre el mar, con sus velas ondeando al viento, navegando a toda velocidad hacia su compañero. Mientras tanto, en una cueva en la isla del buque de guerra. Tras una noche de convivencia, la relación entre Ralph y Apis había experimentado un cambio sutil. Temprano por la mañana, Apis trajo comida del pueblo. Era para el Senenryu al que ella se refería como Ryu, y también un poco para Ralph. Pero mientras colocaba la comida frente a la enorme criatura en lo profundo de la cueva, notó que Ralph estaba agachado junto a Ryu, sosteniendo el colgante en forma de cruz que siempre llevaba alrededor del cuello, balanceándolo lentamente frente a los ojos de Ryu. La cruz reflejaba la luz de la mañana que entraba en la cueva, destellando intermitentemente. Ryu, una criatura enorme de aspecto ancestral, con cuerpo emplumado y cabeza de dragón, yacía en el suelo, con los ojos entreabiertos y cerrados, sus pupilas siguiendo el vaivén de la cruz mientras un murmullo bajo y rítmico resonaba en su garganta. ¿Y por qué se había suavizado la relación entre Ralph y Apis? En realidad fue bastante sencillo. Cuando Ralph siguió a Apis hasta la cueva donde se escondía Ryu, no lanzó ningún ataque. En cambio, dejó claro que no tenía intención de dañar a los Senenryu. Su verdadero objetivo era encontrar la legendaria isla perdida. Al principio, Apis se mostró escéptica, pero no tenía poder para impedir que Ralph hiciera nada. Así que, después de que Ralph la atara, le practicó hipnosis a Ryu justo delante de ella. Efectivamente, Ryu, que había vivido 1000 años y sufría de senilidad, había olvidado muchas cosas. Pero bajo hipnosis, recuerdos enterrados en lo más profundo de su mente afloraron lentamente. En los gritos hipnotizados de Ryu, Apis escuchó mucha información sobre la isla perdida. Isla perdida. Ese era el lugar al que Ryu siempre había querido regresar. También era el lugar que Apis siempre había querido ayudar a Ryu a encontrar. Ralph, la voz de Apis tembló ligeramente. ¿De verdad quieres ayudar a Ryu a volver a casa? Ya lo he dicho, respondió Ralph, mi objetivo no es hacerle daño. Solo quiero encontrar la isla perdida. ¿Por qué? Preguntó Apis. ¿Qué hay ahí? Ralph guardó silencio. No había pensado en cómo responder a esa pregunta. Tras unos segundos, habló lentamente. Ahí hay una respuesta. No especificó a qué pregunta correspondía la respuesta. Pero al mirarlo a los ojos, Apis sintió de repente que aquel hombre tal vez no fuera tan malo después de todo. Fue amable con Ryu. Y de principio a fin, no le había hecho daño. Así pues, a partir de aquella mañana, la tensión entre ellos disminuyó. Apis trajo comida del pueblo, tanto para Ryu como para Ralph. Aunque, como forma de represalia, la porción que le daban a Ralph siempre era la peor, como por ejemplo pan negro duro o una sopa de verduras silvestres de sabor extraño. Pero a Ralph no le importó. Lo aceptó todo sin quejarse. Lo que Apis no sabía era esto. Ralph nunca hacía nada sin obtener algún beneficio. Sus acciones siempre tenían al menos 2 niveles de propósito. Comentario. 10 comentarios. Votar. Capítulo 93. Momentos raros en los que Lucía está ausente. Capítulo 93. Momentos excepcionales en los que Lucía no está. Ralph decidió ayudar a Apis y Ryu a encontrar la isla perdida y enviar a Ryu de vuelta a casa. Esta decisión podría describirse como matar varios pájaros de un tiro. Por un lado, le dio una razón legítima para enfrentarse directamente a la octava rama de la Armada. Utilizar a esos oficiales corruptos de la Marina como trampolín le ayudaría a ganar fama en alta mar y a aumentar su recompensa. Una recompensa mayor significaba una mayor reputación, lo que también significaba que sería más fácil ganarse el afecto de Lucía. Quizás incluso podría aumentar aún más el cariño que esa chica siente por él. Por otro lado, provocar problemas atraería naturalmente la atención de la tripulación de los sombrero de paja. Ralph creía que, gracias a las habilidades de navegación y la capacidad de recopilación de información de Nami, ella sin duda lo encontraría una vez que viera su cartel de Se Busca y las noticias relacionadas con la isla de los buques de guerra. De esta forma, podrían reunirse. Pero los beneficios de esta trama no terminaron ahí. ¿Los huesos del Senenryu podrían crear un elixir de la inmortalidad? Ralph no se creyó ni una sola palabra de esos rumores. Si bien el mundo de los piratas del Caribe contenía muchas cosas milagrosas, si algo como un elixir de la inmortalidad existiera realmente, el gobierno mundial lo habría monopolizado hace mucho tiempo.
¿Cómo podría seguir estando disponible para que algún comodoro de una rama de East Blue lo codiciara? En comparación con esos rumores infundados, Ralph confiaba más en las recompensas de su sistema. Si pudiera hacerse amigo del Senenryu, ¿qué tipo de recompensa otorgaría el sistema por ganarse la amistad de una criatura que hubiera vivido durante más de 1000 años? Ralph tenía curiosidad. Además, esta trama estaba a punto de deparar otra sorpresa. El usuario de Kama Kama no Mi, Eric. Ese asesino contratado por el Comodoro Nelson, con la capacidad de lanzar olas cortantes, había causado considerables problemas a la tripulación de los Sombrero de Paja en la historia original. Afortunadamente, Luffy no estaba presente, así que Ralph tenía algunos planes que no eran convenientes de ejecutar en su presencia, y tal vez finalmente tendría la oportunidad de ponerlos en práctica. Por supuesto, esos eran asuntos para más adelante. La prioridad más inmediata era extraer información sobre la isla perdida de los recuerdos de Ryu. Pero aquí, el proceso importaba más que el resultado. Porque Ralph ya conocía el resultado. La verdadera isla perdida no era un paraíso legendario escondido en el mar, ni tampoco un yacimiento arqueológico con ruinas antiguas. Era la isla del buque de guerra, donde Apis y su pueblo habían vivido durante generaciones. Cada 1000 años, debido a movimientos tectónicos, las partes sumergidas alrededor de la isla Warship emergían de la superficie del mar. Esa zona elevada era el nido del Senenryu. Cada milenio, los Senenryu dispersos por el mundo regresaban. Los dragones moribundos descansaban allí en paz, mientras que los dragones recién nacidos nacían en ese mismo lugar. Por eso Ryu estaba desesperado por encontrar la isla perdida. Era su lugar de nacimiento, la tierra sagrada de su especie, el único hogar al que quería regresar después de vagar durante 1000 años. En la trama original, la tripulación de los Sombrero de Paja siguió a Apis en un largo desvío, descubriendo un reino secreto que parecía un nido de dragones, solo para darse cuenta de que la verdad estaba justo bajo sus pies. Pronto llegaría el momento del regreso de la bandada de Senenryu, coincidiendo con la emergencia del nido de dragones de la isla del buque de guerra desde el mar. Lógicamente, Ralph no necesitaba hacer nada. Simplemente podía esperar. Pero, ¿acaso no deseaba también el favor del Senenryu? Así que tuvo que interpretar al bueno hasta el final. Utilizaría la hipnosis para ayudar a Ryu, que padecía una leve senilidad, a recordar por sí mismo. De esta forma, Ryu le estaría agradecido, Apis confiaría más en él y las recompensas del sistema serían más fáciles de obtener. Perfecto. Además, nunca hay que subestimar a los animales en el mundo de One Piece. La mayoría de los animales poseen una inteligencia no inferior a la de los humanos, e incluso pueden comprender el lenguaje humano y las emociones complejas. Por lo tanto, sin duda recordarán la amabilidad que les demostraste. Esto también hizo que la hipnosis de Ralph sobre Ryu transcurriera excepcionalmente bien. Aunque Ryu, de 1000 años de antigüedad, sufría de demencia y no recordaba muchas cosas, aún podía comprender los gestos y las órdenes de Ralph. Cuando le dijeron que mirara fijamente la cruz, él miró fijamente. Cuando le dijeron que cerrara los ojos y se relajara, él obedientemente los cerró. Cuando le pedían que recordara su primer hogar, sus viejos ojos nublados parpadeaban con confusión y esfuerzo. En la cueva, Ralph guardó lentamente el colgante con la cruz. Ryu yacía en el suelo, respirando con regularidad, con los párpados temblando ligeramente como si estuviera soñando. Apis se agachó a su lado, acariciando suavemente las ásperas plumas de Ryu con sus pequeñas manos, con la mirada fija en él sin pestañear. ¿Cómo está? Ella susurró. Ryu se ha acordado. Ralph calculó el tiempo. Casi. Se dio la vuelta y regresó junto a Ryu, se agachó y le susurró al oído a un volumen que solo ellos dos podían oír. Ryu, piénsalo bien, ¿cómo es el lugar al que realmente quieres regresar? Esta vez, su voz tenía un tono orientador. ¿Es algo parecido a un barco? Las orejas de Ryu se crisparon. Las montañas de la isla, dispuestas en capas como velas. Un murmullo sordo resonó en la garganta de Ryu. Tras retirarse el agua del mar, quedan al descubierto piedras antiguas talladas con motivos que se parecen a ti. Los ojos de Ryu se abrieron lentamente. Esos ojos, antes nublados y confusos, ahora parecían haberse limpiado del polvo y se veían más claros. Levantó la cabeza y miró hacia la entrada de la cueva. Entonces, hizo un movimiento que sorprendió a Apis. Se puso de pie. No fue el ascenso lento y pesado de antes, sino que, con un impulso urgente, su enorme cuerpo apartó las enredaderas y las piedras de la entrada de la cueva mientras salía tambaleándose. Ryu. Apis exclamó, corriendo tras él.
Ralph también lo siguió. Fuera de la cueva, Ryu se encontraba en la ladera de la colina, alzó la cabeza y dejó escapar un grito lejano hacia el cielo. ¡Wow, wow! El sonido no era como el rugido de un dragón, sino más bien como el canto de un pájaro grande, que resonaba y se extendía a lo largo y ancho del valle. Entonces, batió sus alas. Esas alas, que antes parecían viejas y débiles, ahora rebosaban de una fuerza asombrosa. Cada aleteo generaba fuertes vientos que hacían crujir los árboles circundantes. El cuerpo de Ryu se elevó lentamente del suelo. Apis se quedó mirando la escena con la mirada perdida, y de repente sus ojos se enrojecieron. En todo el tiempo que conocía a Ryu, nunca lo había visto volar tan alto. Por lo general, solo podía aletear unas pocas veces, elevándose unos pocos metros antes de volver a aterrizar, porque era demasiado viejo y demasiado débil. Pero ahora, Ryu. Apis gritó. ¿A dónde vas? Ryu bajó la cabeza y la miró. Sus ojos ya no reflejaban confusión. Dejó escapar otro grito, y luego batió sus alas con todas sus fuerzas. ¡Wosh! Un viento feroz se levantó. La enorme figura de Ryu se alzó como una gran hoja, planeando suavemente mientras sobrevolaba el bosque de la montaña. Apis dio un pisotón con frustración. Espérame. Miró a su alrededor, buscando un camino a seguir, pero se trataba de una ladera escarpada sin sendero alguno. En ese preciso instante, Ralph se acercó a ella. Agárrate fuerte. Él dijo. ¿Eh? Antes de que Apis pudiera reaccionar, Ralph ya la había rodeado con un brazo por la cintura. Luego, dio un ligero golpecito con ambos pies en el suelo. Jepo. Sus cuerpos se elevaron en el aire. Apis jadeó y, por instinto, se aferró con fuerza al cuello de Ralph. Como si fueran arrastrados por hilos invisibles, ambos ascendieron paso a paso hacia el cielo. Comentario. 9 comentarios. Votar. Capítulo 94. Capítulo 94. Y, invitados no deseados. Capítulo 94. Y, invitados no deseados. Unos segundos más tarde, Ralph y Apis alcanzaron a Ryu, que seguía dando vueltas en el aire. Ralph ajustó su dirección y aterrizó con gracia sobre la ancha espalda de Ryu. Apis soltó rápidamente su agarre y se tumbó sobre la espalda de Ryu, con sus pequeñas manos aferradas con fuerza a las plumas de su cuello. Susurró suavemente. Lo recordaste, ¿verdad? Ryu no respondió. O mejor dicho, respondió con acciones. Volvió a ascender, elevándose lo suficiente como para dominar toda la isla. Entonces, bajó la cabeza y miró hacia abajo. El resplandor persistente del atardecer bañaba la isla Warship, proyectando un cálido tono dorado sobre la tierra. Desde lo alto, el contorno de la isla del buque de guerra era claramente visible. La isla principal se asemejaba a un enorme barco, con sus montañas estratificadas apiladas de mayor a menor tamaño, que realmente recordaban las velas de una embarcación. Ryu dejó escapar un suave gemido. En su llamada se percibía una profunda sensación de nostalgia y el alivio de haber encontrado finalmente el camino de regreso a casa. Gracias al poder de la fruta Iso no Mi, Apis pudo comprender el significado del grito de Ryu. Este es el lugar. Las lágrimas corrían por las comisuras de los ojos de Apis. No son lágrimas de tristeza, sino de una emoción abrumadora. Así pues, la isla del buque de guerra en la que siempre había vivido era la legendaria isla perdida de los Senenryu. Así pues, el hogar que Ryu había estado buscando estaba justo bajo sus pies. No es de extrañar que sintiera tanta familiaridad y cercanía la primera vez que conoció a Ryu. No es de extrañar que Ryu confiara en ella y la siguiera para esconderse en la cueva. Quizás, sus antepasados habían compartido un vínculo inseparable con los Senenryu desde hace 1000 años. Todo parecía un destino predestinado. Justo en ese momento, una vibración baja y profunda retumbaba bajo sus pies. La isla de los buques de guerra comenzó a elevarse lentamente. La isla misma se estaba elevando, mientras que el agua de mar que la rodeaba retrocedía. Las costas poco profundas, los arrecifes y el lecho marino rocoso que habían estado sumergidos, emergieron gradualmente sobre el agua. En esas capas rocosas, se tallaron antiguos y peculiares dibujos. Dragones con las alas extendidas, formas serpentinas enroscadas y diversos símbolos indescifrables. La guarida de Senenryu. Una tierra sagrada que había permanecido dormida durante 1000 años estaba a punto de reaparecer en el mundo. Esto, Apis miraba con los ojos muy abiertos la nueva tierra que se extendía bajo sus pies. Los gritos de Ryu se volvieron más fervientes, llenos de alegría. Batió sus alas y voló hacia la guarida que se alzaba.
Y al mismo tiempo, desde el horizonte, resonó una respuesta. Oh, 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 oh. 1, 2, 10, 100, una bandada de Senenryu, como una nube verde, voló desde la orilla del mar. Variaban en tamaño, algunos tan grandes como Ryu, otros incluso más, pero todos compartían cuerpos aerodinámicos similares y alas anchas. Se elevaban bajo la luz del sol, sus plumas de color verde azulado reflejaban los rayos dorados, creando una escena magnífica e impresionante. El rebaño Senenryu había regresado. Habían sentido la llamada de la guarida, la resonancia de sus parientes, y habían volado desde todos los rincones del mundo hasta esta isla que había esperado un milenio su regreso. Apis yacía sobre la espalda de Ryu, observando la bandada de dragones que se acercaba, con las lágrimas corriendo sin control. Es maravilloso, Ryu, con voz entrecortada, pronunció las palabras. Tu familia, todos han regresado, Ryu la llamó suavemente, cargándola mientras descendía lentamente hacia las ruinas recién descubiertas de la guarida del dragón. La zona estaba repleta de montañas de piedra de distintos tamaños, todas ellas con las huellas del paso del tiempo. Antiguas estatuas con forma de dragón se erguían entre los acantilados rocosos, desgastadas y rotas, pero que aún conservaban su antigua majestuosidad. Apis saltó de la espalda de Ryu, y Ralph aterrizó a su lado. Observó las ruinas de la guarida del dragón con expresión serena, como si no le sorprendiera nada. Entonces, alzó la cabeza y miró hacia el mar. A lo lejos, los buques de guerra de la octava rama de la armada habían llegado sin ser detectados. 12 buques de guerra se desplegaron en semicírculo, rodeando la isla de los buques de guerra y la guarida del dragón recién descubierta. La cubierta de cada buque de guerra estaba repleta de soldados de la armada, con sus cañones ya apuntando hacia la isla. En el buque insignia, una figura corpulenta estaba sentada en su trono especialmente construido, mirando a través de un telescopio en su dirección. Almirante Nelson Royal. La grasa de su rostro temblaba de excitación, y sus labios se curvaron en una sonrisa codiciosa. Es cierto, la leyenda es cierta. Bajó el telescopio, con la voz temblorosa por la emoción. Senenryu, tanto Senenryu. Ja 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 ja. Voy a ser rico. Voy a vivir para siempre. A su lado, Eric permanecía impasible. Felicitaciones, almirante. La voz de Eric era monótona y sin emoción. Con tantos huesos de dragón, podemos producir suficiente elixir de la inmortalidad para otorgarte poder y riqueza infinitos. Eso es. Eso es. Nelson rió maniáticamente. Den la orden. Todos los cañones, prepárense para disparar. Una vez que todos esos dragones hayan aterrizado, comiencen el bombardeo. Los quiero vivos. No importa si están gravemente heridos, con tal de que sus huesos permanezcan intactos. Sí. Eric inclinó ligeramente la cabeza, dejando entrever un destello de burla tras sus gafas. Estúpido. Una vez que tú y los piratas os hayáis desgastado mutuamente, acabaré con todos vosotros. El secreto del Senenryu, la fórmula del elixir de la inmortalidad, todo será solo mío. Entonces, riqueza, poder, estatus, ¿qué no tendré? 2 hombres, cada uno con sus propias agendas ocultas, permanecían de pie en el buque de guerra de la armada que representaba la justicia, contemplando con avidez la guarida de este dragón sagrado. Y Apis presenció la formación de la armada. Su rostro palideció al instante. La marina, están aquí, quieren capturar a Senenryu, para hacer ese elixir. Apis se giró de repente para mirar a Ralph, que estaba a su lado. Ralph. Ayúdanos. La voz de Apis temblaba por las lágrimas. Por favor. Ayuden a Ryu. Ayuden a los Senenryu. No podemos dejar que la marina se los lleve. Ralph no respondió de inmediato. Siguió mirando hacia el mar, como si esperara algo. Ralph. Apis se desesperó, corrió hacia él y lo agarró del dobladillo de la ropa. Sé que eres fuerte. Ya derrotaste a esos soldados de la marina una vez. Por favor, ayúdanos de nuevo. Yo, te lo pagaré. Haré lo que sea. Ralph la miró. Los ojos de la niña estaban llenos de lágrimas, su rostro reflejaba miedo y súplica. Pero aún así, no se movió. La voz de Apis se fue apagando poco a poco, como si su última esperanza se estuviera desvaneciendo. Si estás enfadado por la comida desagradable que te di antes, te pido disculpas, lo siento, de verdad lo siento. Soltó su agarre, retrocedió 2 pasos e hizo una profunda reverencia. Mientras ayudes a Senenryu, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Acaso no eres un pirata? ¿Acaso los piratas no quieren tesoros?
Encontraré la manera, le rogaré al jefe de la aldea que reúna todo el dinero de la aldea, si no es suficiente, mientras hablaba, grandes lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Pero Ralph siguió mirando al mar. Sus ojos se iluminaron levemente. Un nuevo punto negro apareció en el horizonte. No es un barco de la armada. Era un barco que reconoció. Con una figura de oveja en la proa y un Jolly Roger con sombrero de paja pintado en la vela. El Going Merry. Ralph murmuró para sí mismo. Están aquí. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Mientras tanto, Apis seguía llorando. ¿Qué recompensa quieres? Solo dímelo, siempre y cuando sea algo que pueda hacer. Ralph finalmente se giró para mirarla. ¿Qué clase de recompensa podría darme una niña como tú? Su tono era burlón, con un toque de risa. Aunque vendieras toda tu isla de la buque de guerra, ¿cuánto tesoro podrías acumular realmente? El corazón de Apis se heló por completo. Levantó la cabeza, mirando a Ralph con los ojos empañados por las lágrimas, mientras la última luz en su mirada se desvanecía lentamente. Pero justo en ese momento, el tono de Ralph cambió repentinamente. Sin embargo, cuando los piratas entramos en acción, no siempre es solo por tesoros. Apis se quedó paralizado por la sorpresa. Ralph la miró y preguntó. Dime, ¿nos considerarías amigos? Apis lo miró fijamente con expresión inexpresiva y, tras unos segundos, asintió enérgicamente. Por supuesto. Su voz temblaba de emoción. Aunque seas un pirata, eres un pirata bondadoso. Ayudaste a Ryu a recuperar sus recuerdos, lo estás trayendo de vuelta a casa, siempre serás mi amigo. Timbre. Notificación del sistema. La relación de Apis con el anfitrión se ha actualizado a amigo, se han cumplido los requisitos de afecto. Recompensa por relación obtenida. Oportunidad de adquirir Iso no Mi mediante el método de reencarnación de frutas. Cuando el usuario de la habilidad actual muere, el anfitrión puede colocar una fruta adecuada cerca para obtener la fruta con un 100% de probabilidad. Ralph ignoró por completo esta notificación. El Iso no Mi. ¿Qué querría él con eso? Pero ese no era el punto importante. Lo importante era que la razón por la que no había actuado hasta ahora era porque estaba esperando. Esperando a que llegue su público. Realizar la hazaña de derrotar a la marina y salvar a una especie en peligro de extinción delante de Luffy podría aumentar su afecto. Ahora, el público había llegado. Con que, está bien. Ralph dijo. Se dio la vuelta, mirando hacia el mar. Frente a los 12 buques de la armada y el Going Merry que se aproximaba rápidamente. Jepo. El cuerpo de Ralph se elevó en el aire. Apis observó su figura que se alejaba, con lágrimas aún surcando sus ojos, pero la esperanza ya se había reavivado en ellos. Sin embargo, justo cuando Ralph volaba en el aire, preparándose para cargar contra los barcos de la armada, se percató de un nuevo acontecimiento. Vio que, detrás del Going Merry, le seguía otro barco. No es un buque estándar de la octava rama de la armada. En su vela no figuraba el número 8. Solo un emblema de una gaviota y las letras que representan a la armada. Cuartel General de la Armada. La tripulación de los sombreros de paja no era la única que venía. Un invitado no deseado.